¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video raro. Raro no, sino con otro tipo de formatos o ideas. Aunque yo ya hice uno parecido hace un tiempo, el de las máximas goleadas que había recibido un equipo campeón en Argentina. ¿Te acordás? ¿Te acordás además que este video lo hice en versión 25, como el viejo programa que tenía Bonadeo en Teis Sport? Bueno, el video de hoy es parecido, con 25 curiosidades que nos ha dejado el fútbol argentino a lo largo de su historia. Y hoy, como spoileé el título, te traemos los 25 goles más históricos del fútbol argentino. 25 goles con una historia detrás. Algunos sirvieron para ganar títulos, otros para ganar clásicos, otros fueron históricos por alguna razón y otros históricos a nivel mediático. Pero eso sí, el hincha se acuerda de este gol sí o sí, lo tiene guardado en el corazón de los recuerdos futboleros. ¿Querés saber cuáles son? Dale, seguí mirando. Aclaración, los 25 goles están ordenados de manera categórica por la euforia y la emoción que generaron, no porque tengamos alguna simpatía por estos clubes. De hecho, mi club no figura en esta lista, la concha de la lora, que manga de pecho frío que somos. La puta madre, ni un gol histórico hicimos, tantos años al pedo y nunca hicimos un gol. En el puesto 25 tenemos el gol de Osmar Perotti, delantero de Boca en aquella jornada memorable del Metropolitano del 81. Faltando 2 fechas para terminar el campeonato, se jugó en la Bombonera la final adelantada entre Boca y Ferro, los dos que peleaban el título. Boca con Maradona y el Ferro de Grigol invicto de visitante. Partido 0-0 chato, pero una genialidad del Diego y la definición del Mono Perotti con un toque suave sobre Varicio provocó una de las avalanchas de gente más históricas del fútbol argentino. Con este triunfo, Boca le sacaba 3 puntos a Ferro y gritaría campeón 2 fechas después con un empate en la Bombonera ante Racing. Encontramos otro gol de Boca y aunque no tengamos imágenes fílmicas podemos saber que un gol en un superclásico decisivo siempre es emotivo y recordable. En este caso, el uruguayo Severino Varela convirtió el recordado gol fantasma ante el River de la Máquina por el campeonato de 1943. River venía primero y Boca segundo en el torneo, 2 puntos abajo. Ganaba River con gol de Chaplin Lustó, pero antes de terminar el primer tiempo, Sosa mandó un centro pasadísimo y cuando todos la veían irse al fondo, apareció la boina blanca de Varela como un fantasma y de palomita convirtió el empate esperado. La cancha se vino abajo y la 12 encima de River, porque en el segundo tiempo Varela otra vez le dio el triunfo a Boca por 2-1 y eso dio el inicio de una definición para el infarto en el torneo hasta la última fecha, viendo campeón a Boca luego de un bicampeonato millonario. En el año 2006 y luego de un bicampeonato ganado cómodamente, Boca disputó un torneo Apertura 2006 con vistas al tricampeonato, pero en el medio hubo un cambio de DT, Basile a la selección y la Volpe a Boca, que hizo que el equipo se viniera a pique en el ánimo y en el fútbol, dándole lugar al Estudiantes de Verón y el Cholo Simeone, que lograron alcanzarlo en la última jornada, forzando un desempate en la cancha de Vélez. Ese partido arrancó ganando Boca con gol de Palermo, y Estudiantes lo empataría con gol del Principito Sosa, pero cuando parecía un empate clavado, Pavone sorteó la floja defensa Ceneice, pasó al arquero con un globito y definió 2-1 de cabeza en la final, cortando la racha de Boca y logrando un título muy festejado para los pincharratas de La Plata luego de 23 años de sequía absoluta. En el Nacional de 1972, por la primera fecha, se dio el superclásico más extraordinario de la historia. River ganaría 5-4 ante Boca en la cancha de Vélez. Era un partido para el infarto y la emoción. River a los 10 minutos ya ganaba 2-0 y encima Boca había errado un penal. Pero como si fuera fortaleza en las malas, Boca sacó de la hinchada el poder regenerativo del equipo y los goles de sus potentes delanteros cuando en los 6 del segundo tiempo ya ganaba 4-2. River no quiso ser menos y sacó la habilidad y los goles de su propia cantera y con goles de Mas y Morete se puso 4-4 a los 17 del segundo tiempo nomás. Pero a los 45 del final, Morete convirtió este gol tremendamente festejado para decretar el 5-4 final y el triunfo histórico en un clásico histórico, para todos los gustos y todos los colores. El campeonato metropolitano del 71 tenía un ganador fiable, Vélez. Era el mejor, el más goleador y el equipo más firme de la mano de Carlos Bianchi y sus 36 goles en 36 partidos. Pero hubo un escollo final, Huracán. Independiente a tan solo un punto abajo del Fortín, ganó su partido ante Gimnasia y esperaba el milagro del globo en Liniers. Y el milagro llegó, con Roque Abayay, ex Independiente primero y con el Oreja Giribet después. Huracán ganó 2-1 ese partido y festejó Independiente un largo título que Vélez lo tenía ganado de antemano. Una alegría roja de la mano del globo y una pena eterna para los de la B azulada que siempre recuerdan esa fatalidad final de aquel torneo.
Yo calculo que hasta los mismos hinchas de Argentinos Juniors querían que Maradona hiciera este gol, su primer gol tras el regreso a Boca luego de 14 años, pero nadie pensó que este gol sería golazo, clavándola ahí en el segundo palo cuando todos flasheaban que la tiraba al primer palo. Campeonato Apertura 95, Diego volvía al fútbol argentino luego de una larga ausencia en las canchas del mundo, y luego de un par de partidos de adaptación clavó este golazo ante su ex equipo, y lo festejó con dolor y desahogo a la vez. Algo parecido a lo que ocurrió en 1972 sucedió en el Clausura 97, cuando Boca llegó al Monumental a pintarle la cara a River campeón de Ramón Díaz. Un Boca que tenía como líderes al Manteca Martínez, a Diego Latorre y a Néstor Fabri. Se puso en ganancia en el primer tiempo, 3-0 en el primer tiempo nomás, con una facilidad angustiante para los locales. El descuento de Berti y un nuevo descuento de Villalba ya en la segunda etapa hacían prever que River remontaba otro superclásico como el del 72, y fue así tal cual, cuando Celso Ayala aprovechó la mala salida de Guzmán, arquero de Boca, y puso el frentazo para el 3-3 final, y el grito de gol se escuchó hasta en el Uruguay. Si no, escuchá bien. Y vendrá el centro de la Bruja Berti, Guzmán que sale y se queda el cabezazo. Jugar con 8 jugadores contra 11 rivales en la cancha del rival y con un arbitraje recontra para el rival hizo que todo lo que pudiera realizar Independiente esa noche fuera de manera heroica y eterna. Y así sucedió cuando Biondi, Bertoni y Bocchini realizaron una pared más histórica del fútbol argentino, desparramando jugadores del fabuloso Talleres de Córdoba en el torneo nacional del 77 y definiendo al medio del arco con astucia y contundencia. Independiente empataba el match 2-2 y se consagraba campeón del torneo cuando todo parecía que la vuelta se quedaba en Córdoba. Bocchini con esto pasó a la inmortalidad de la historia del rojo, aunque el Bocha tuvo varias más de estas historias más adelante. No había manera de entrarle al durísimo Banfield en 1951, el equipo del sur, el más chico de los dos, el equipo revelación del campeonato y el principal revolucionario que podía cortar la racha de los 5 grandes que venían siendo campeones. Pero al frente estaba Racing, el bicampeón, el equipo del gobierno peronista, y aunque tenía todas las de ganar, Racing no podía. No pudo en el primer desempate y no podía quebrantar la defensa del Taladro en el segundo desempate, hasta que llegó el atómico Mario Boyé, ex Boca, y clavó un zapatazo de 40 metros y puso la cifra definitiva. Racing 1, Banfield 0 y Racing tricampeón. Boyé eterno en la historia de Racing también, y Banfield se consagró como un mítico campeón sin corona. El grito atragantado de los leprosos se manifestó en el año 2016, cuando luego de 8 años de larga sequía ante su clásico rival, le ganó un clásico en Arroyito con gol de Maxi Rodríguez, al minuto 93 del partido. ¿Qué mejor que ganar así un clásico? Con un gol a lo último, sin darle tiempo de reacción al rival, con su hinchada en silencio y con un gigante de Arroyito que quedó chiquito a la par del grito de los pocos leprosos que había en ese estadio ese día, ya que no había público visitante. Y si hubo algún infiltrado, el grito se lo tuvo que guardar hasta que llegó a la casa y se largó a llorar. El gol de Maxi Rodríguez fue una oda a la convicción del único jugador de Newell's que parecía que quería ganar el partido, cuando todos sus compañeros ya habían firmado el empate hacía rato. Si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas al canal y déjame, por qué no, alguna sugerencia de otros 25 mejores de algo, o cagame a pedos en los comentarios si me olvidé algún gol histórico en este ranking. Listo, fin del espacio publicitario. Seguimos. ¿Quién iba a pensar que para comienzo del año 2011 River estaría gritando de dolor en su historia por perder la categoría, mientras los cordobeses de Belgrano gritarían su gol más eterno y recordado de la historia? Aquel que Farré le convirtió al flipper defensivo de River, que se la dejó en bandeja para que el 5 celeste sellara el 1-1 final, y así lograría su ascenso más espectacular en toda la historia, mandando al descenso a uno de los 3 grandes que aún no habían descendido históricamente. El recuerdo lo tenemos todos los que lo vimos y escuchamos ese partido por televisión o por radio, pero el recuerdo eterno lo tendrá ese puñado de hinchas piratas en el Estadio Monumental, que enmudeció primero y luego ardió de bronca y de sazón. Que Boca esté 10 años sin salir campeón de nada es mucho, pero que encima tenía el grito de gol y de campeón atragantado hacía 2 fechas atrás era mucho peor. Pero finalmente llegó aquel jueves de 1954 cuando Baiocco convirtió el gol del triunfo de Boca ante Tigre, decretando el título de campeón luego de una década de sequía absoluta. Tal fue el grito del gol de la hinchada Ceneice y de emoción del mismo autor, que luego de meter el gol, Baiocco se desmayó en plena cancha y fue reanimado minutos después, continuando el partido nuevamente.
Del Beto Alonso no se sabe qué ponderar más, si su eficacia a la hora de los tiros libres, su gambeta endiablada bien argentina, sus pases riquelmeanos o su astucia para meter goles históricos en River. Uno de ellos, o mejor, dos de ellos, lo hizo en 1986 en la Bombonera, cuando a River le empezaba a costar otra vez ganar en esa cancha. Alonso puso su apellido en la cancha y fue más que todo Boca junto. El gol más recordado, el de la pelotita naranja, balón alternativo ante tanto papelito blanco en la cancha de la hinchada local. Dejó para siempre el recuerdo del gol de la pelota naranja en la Bombonera y que luego, con otro gol más, ya con una pelota blanca, River ganaría el Superclásico 2-0 con 2 goles del Beto Alonso justo cuando gritaba campeón unas horas antes del match y que obligó a dar la vuelta olímpica en la cara de los Ceneice. Boca y River habían jugado superclásicos históricos desde el inicio de la bronca entre los dos clubes, desde el amateurismo hasta bien entrado el profesionalismo, pero nunca se habían cruzado en una final, y esa llegó en el torneo nacional del 76, cuando la cancha de Racing explotó con más de 100.000 espectadores y Boca le ganó el partido a River con un tiro libre de Suñé, altamente gritado por la 12 durante años y años. Es que había sido la única final en la historia entre ambos clubes grandes. Suñé quedó eterno en Boca, que gritó campeón en la cara del millonario, que se vio derrotado a pesar de tener individualidades completamente superiores a Boca, pero Boca lo hizo posible y le ganó. El campeonato Clausura 96 fue tan histórico que yo ya le dediqué un video entero a ese torneo. Para mí, el mejor torneo corto de la historia del fútbol argentino. Y entre esas grandes emociones que hubo en ese torneo, ganado legítimamente por Vélez, encontramos el gol más histórico que pudo marcar un arquero. ¿Y qué otro arquero goleador histórico que el paraguayo Chilavert? Ídolo, leyenda y semidios en Vélez, convirtiendo un gol de media cancha ante la impavidez de una defensa riverplatense que quedó distraída discutiendo con el referí de una jugada anterior. Todos durmieron y Chilavert, despierto, le puso de mitad de cancha un gol eterno a River y a Burgos. En el puesto 10 tenemos al 10 otra vez, el único que aparece 2 veces en este ranking. Y no cualquier gol, sino el gol más hermoso que pudo hacer con la camiseta de Boca. Por todo, por el contexto, por el torneo, por el rival, por los contrincantes de enfrente, todo. Maradona recibe de Córdoba un centro a la olla que Diego decide resolver, pero de otra manera. La jugada pedía volea de una, pero Diego era distinto y agarró la pelota y en cuestión de segundos deja desparramado al arquero campeón del mundo y uno de los mejores porteros de la historia del fútbol argentino, el Pato Filiol. Y antes del cierre del último defensor, define con la zurdita mágica bajo el primer palo. Boca ganaría 3-0 ese superclásico en el medio de un barrial infernal y se encaminaba para el título tras 5 años de sequía. Un dato más, Maradona metería 2 goles más desparramando a Filiol, uno con Argentinos Juniors antes de Boca y otro en el Monumental ya con la camiseta de Boca. El Nene Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo y prácticamente el papá de Boca, fue artífice de que San Lorenzo se pusiera arriba en el historial contra el Ceneice y nunca más volviera a revertir esa hegemonía azulgrana. De los 15 goles que le metió a Boca de manera oficial, Sanfilippo en el año 62 metió el gol más lindo de su carrera, cuando al minuto de juego en el gasómetro le metió un gol de taco a Roma, histórico arquero de Boca. Otra curiosidad, Sanfilippo el otro año pasaría a Boca y Roma lo agarró y le dijo: «¿Qué gol me metiste, nene? Sos un atrevido». Y Sanfilippo le contestó: «Eso era para que te despiertes, Tano. Lo madrugamos bien temprano». Este es quizás el gol más recordado en épocas antes de la televisión. Lamentablemente no tenemos imágenes fílmicas, pero sí reconstrucciones gráficas de la época, cuando Capote de la Mata metió el gol más maradoniano antes de Maradona. Agarrando la pelota en la mitad de la cancha, se pasó medio equipo de River y ante la salida del arquero Cirni definió al primer palo. El día que el Monumental aplaudió un gol rival y Vicente de la Mata quedó inmortalizado como el gambeteador y más atrevido del fútbol argentino. Este partido de 1939 fue tan polémico e histórico que luego de este match, el presidente de River, Liberty, suspendió al Charro Moreno por bajo rendimiento, ya que venía de joda en joda en las noches porteñas de sábado. El resto del plantel de River se solidarizó con Moreno y no se presentó a jugar el resto del campeonato, que ganaría Independiente una vez más. Entre esos juveniles que debutaron reemplazando a los titulares en huelga en River, estaban 2 piezas fundamentales de la máquina que pedían pista en los 11 iniciales: Muñoz y La Bruna. Arsenio Orico acá fue como Valdano con el Diego en el 86, le arrastró todas las marcas. Fíjate.
¿Puede un gol ser tan celebrado, pero tan celebrado en una ciudad que el grito desaforado, los saltos y la alegría hayan provocado un terremoto? Sí, esto fue real. De hecho, pasó hace poco en el Napoli cuando fue campeón, ¿no? ¿Te acordás? Pero el uruguayo José Perdomo logró convertir el gol del terremoto platense cuando en el clausura del 1992 convirtió un golazo de tiro libre que significaba el triunfo de Gimnasia 1-0 ante Estudiantes en el clásico platense y la victoria luego de 16 clásicos sin poder vencer al pincha. El gol fue tan celebrado jubilosamente que en el Observatorio Astronómico de la Ciudad de La Plata, a tan solo 600 metros del estadio de Estudiantes, se produjo un movimiento que alteró las agujas del sismógrafo, dejando un sismo de 0,3 en escala de Richter. Sí, esto fue real. Perdomo quedó inmortalizado en Gimnasia como el terremoto Perdomo, y hasta la CNN cubrió este tema en noticias internacionales. Increíble. Campeonato Nacional del 71, semifinales, Central y Newell's, ambos de la ciudad de Rosario, cancha de River, partido único y oportunidad única de eliminar al clásico rival de toda la vida y así acceder a la final del torneo de AFA contra San Lorenzo. Una multitud rosarina invadió Núñez, como relata el cuento de Fontana Rosa, y el partido se moría en el 0-0 cuando Aldo Pedro Poy convirtió el gol más gritado en la historia del Rosario Central. La palomita de Poy decretaba el 1-0 para Central, eliminando a Newell's por primera vez en un mano a mano en AFA, y el gol fue más histórico todavía, porque Central se consagraría campeón por primera vez en AFA en ese torneo, siendo el primer equipo del interior en ganar un campeonato oficial de la AFA hasta ese momento. Tan gritado e histórico fue la palomita de Poy que el 19 de diciembre es fecha patria para los canallas, y durante ese día, en los restantes 40 años siguientes, hinchas de Rosario Central recreaban el gol mítico con Poy tirándose de palomita ante eventuales arqueros en un evento especial creado por la OCAL. Histórico. Antes de entrar a los primeros 5 del ranking, te vuelvo a invitar a suscribirte al canal y por qué no dejarnos algún aporte económico en cafecito o super gracias. Te lo vamos a reagradecer mucho, ya que la totalidad de este monto va a parar a la compra de libros que se me pusieron carísimos, la puta madre, mi ley. Bueno, listo, los primeros 5 puestos. ¡Dale! El campeonato Apertura del 2002 se moría e Independiente iba derecho a ganarlo. Había sido el mejor, pero un par de yerros propios y una racha ganadora Xeneize obligaron en la fecha 18 a una final adelantada y a jugar el partido del año entre Independiente y Boca. El Xeneize de Carlitos Tevez se puso en ganancia con gol de Guillermo Barros Esqueloto y la actuación del carajo del Pato Abondancieri hizo que el partido se fuera en el 1-0 para Boca. Con esto, Boca alcanzaba a Independiente faltando una sola fecha, pero el rojo tiró toda la carne al asador y un centro de Rivas encontró el frentazo de Lucas Pusineri y el 1-1 final que mantenía la ventaja contra Boca de 3 puntos. El gol de Pusineri fue uno de los goles más celebrados en la historia roja, debido a la agonía del partido, el rival de enfrente y la tensión que se vivió esa tarde cuando Independiente casi perdía el torneo. Pero el rojo se sobrepuso y ganó el campeonato con una brillante goleada en la última fecha ante un San Lorenzo muy flojo. Que un equipo grande como San Lorenzo haya tenido una racha infernal de 21 años sin ser campeón y que encima en el medio perdió su estadio de toda la vida y encima se comió un descenso siendo el primer grande en conocer la B, daba para que el gol del gallego González en Rosario y ante una multitud azulgrana en Arroyito sea el gol más celebrado en la historia sanlorencista, o por lo menos uno de los más festejados. Pero claro, hay que tener en cuenta que sin el gol de la Chancha Mazzoni en La Plata ante Gimnasia, el gol del gallego hubiese sido otro gol de San Lorenzo, pero para el olvido. Tan emotivo fue este gol donde terminó llorando Tinelli, el Bambino Veira y el propio González, quien había perdido a su padre un par de semanas antes, que no hay hincha de San Lorenzo que no lo recuerde como uno de los hitos más históricos, aquella invasión a Rosario, donde dicen que asistieron más de 40.000 cuervos, entre los que pudieron entrar a la cancha y otros que quedaron afuera en los alrededores del estadio. Histórico. Qué locura hermosa nos dejaban los torneos de apertura y clausura, ¿no? Una de las más bellas historias es aquel agónico gol del colombiano Bedoya ante River en el 1-1 final cuando moría el clásico entre Racing y River, el primero y el segundo del torneo. Es que Racing perdía el partido y por consecuencia River se le ponía a 2 puntos faltando un par de fechas para el final del campeonato. Pero el agónico gol de Bedoya empardó las cosas y se escuchó el grito más de desahogo en la historia racinguista de toda la historia, incluso superior al gol de Loeshborg en la última fecha, el gol del campeonato. Es que Racing contra River siempre fue menos, y encima River le había pegado un baile de novela en ese partido, pero solo quedó en el 1-0, y cuando Bedoya entró de frente y le rompió el arco a Comiso, la historia tenía un final feliz para la academia después de tanto tiempo. Racing gritaría campeón luego de 35 años de sequía local y luego de 13 años de manera total, y el gol del campeonato sería ese, el de Bedoya ante River, el más gritado en la historia de Racing.
Solo basta saber con que Boca cortaría la racha de 11 años sin ser campeón de local para gritar un gol así. Un gol realizado por un anónimo en la historia Xeneize, Claudio Benetti. No dejó nada en la hinchada de Boca, ni gambetas, ni garra, ni recuerdos gratos en los clásicos. Solo quedó inmortalizado en la historia Xeneize por haberle metido el golazo ante los tucumanos que ganaban el partido en la última fecha dándole el título a River. Benetti se enchufó, la clavó bien abajo y la Bombonera se vino abajo. Más de 50.000 almas boquenses coparon la antigua Bombonera para gritar campeón luego de 11 años de sequía y para que Benetti se trepara al alambrado y no pudiera creer lo que había generado y casi se desmaya. El gol más celebrado en la historia Xeneize a nivel local. Y vaya si quedó en la memoria, ¿no? ¡Oh! Otra racha larga que se cortó y otro injunable en la historia grande de uno de los grandes, Rubén Norberto Bruno, el chico de River que metió el gol ante Argentinos Juniors y le dio la victoria 1-0 en cancha de Vélez, y así River se consagraba campeón del torneo metropolitano del 75 luego de 18 años de larguísima sequía sin ser campeón. ¿Qué pasó? La huelga de futbolistas profesionales se había desatado en plena definición del torneo, tipo el año 48, pero River tenía mejores inferiores que aquel Racing que perdió el título de Independiente en aquel año de la huelga, y River salió a jugar un partido histórico con un plantel de pibes y le salió bien, porque con este gol de Bruno, inmortalizado de ahora en más en el club riverplatense, River era campeón luego de 18 años. Tan especial fue la huelga que ni el mismísimo director técnico Ángel Labruna estaba en la cancha con el equipo. Sin embargo, la gente de River reventó la Amalfitani de Vélez y dio la vuelta olímpica igual sin los titulares y sin Labruna. Unos días después, sí, ya con todos de vuelta, festejó a lo grande en el Monumental contra Racing, en un partido que se suspendió a los 45 del primer tiempo por invasión de la cancha. El grito de River y Boca más esperado fueron provocados por dos jugadores injunables en la historia, Bruno y Benetti, pero que quedaron inmortalizados para siempre con sus gritos de gol tan históricos y tan recordados. Y así se termina este video de los 25 goles más celebrados en la historia del fútbol argentino. Like, suscríbete al canal y dejanos tu opinión. ¿Cuál de estos 25 goles recordás más? ¿Cuál gritaste de todo corazón? ¿Y cuáles me faltaron? Porque sí, hubo muchos que quedaron afuera y me faltaron, pero quizás haya una segunda parte de este video. Sí, quizás. Veremos cómo se mueve el algoritmo con este. Seguí mirando estos videos y nos vemos.